¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, primero muchas gracias a todos los que se comunican. No es fácil hacerlo con nosotros porque, bueno, somos un programa semanal, pero realmente muchísimas gracias a todos los que lo hacen a través de nuestra web, www.carolinaperin.com, a través de Facebook, a través de todos los mensajes que nos hacen llegar. Y la verdad, qué semanita, ¿no? Ayer hablaba con una amiga mía y el tema era por el conflicto de los subtes, porque habitualmente, bueno, ella se moviliza de esa forma y le pregunto, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo viajaste? Y dice, la verdad me siento atrapada. Y a medida que uno iba conversando con nuestros seres más cercanos, un tema recurrente era cuánto pusiste en llegar al trabajo, cuánto pusiste en volver a tu casa. Bueno, yo no quiero ser autorreferencial, pero les puedo dar mi ejemplo. Desde el lugar en donde yo vivo hasta el centro, que es en la zona prácticamente del Obelisco, que es donde trabajo a diario y donde tengo mi oficina, 2 horas y media. 2 horas y media, y yo tengo la suerte, soy una privilegiada, que puedo hacerlo en mi automóvil. Las colas que he visto de gente que intentaba llegar al trabajo, la gente caminando, cuadras y cuadras, la verdad que uno siente una soledad pero tan impresionante y parece mentira que una ciudad como Buenos Aires, una de las ciudades más importantes del mundo, no pueda terminar de resolver el conflicto del transporte. Porque de eso se trata, no es solamente del subterráneo, es acerca de cómo viajamos los argentinos. Estas imágenes que ustedes están viendo corresponden a una producción periodística que hizo en Clarín Web Germán Cerveto, y quiero decirlo porque uno intenta siempre, y lo hacemos a través también de nuestro portal, de dar la fuente de aquel que ha trabajado para producir justamente estas imágenes que estamos compartiendo. Estos somos nosotros, estos somos los porteños frente a un conflicto que ya lleva días y del que parece que nadie se quiere hacer lo suficientemente responsable. Y hablando de responsabilidad, sobre llovido mojado, un accidente en el ramal Mitre, que transporta a la gente desde Tigre, con 35 heridos, que las radios a repetición en los medios de comunicación social que decían, bueno, gracias a Dios no fueron de tanta gravedad. Pero, ¿y si lo hubiera sido? Y si, digamos, esa torre que se invistió hubiera caído sobre uno de los vagones, ¿de qué estaríamos hablando el día de hoy? Y la verdad que a mí lo que me produce asombro es la falta de responsabilidad. El relato de aquellos que son responsables y que nos explican en realidad por qué se produjo el accidente. Después de tantos y tantos y tantos años que se privatizaron los servicios, la verdad que no hay excusa, no hay excusa. No se puede seguir tirando todo a la bolsa de la década del 90. Me parece que ya pasaron desde la década del 90 otros 12 años en donde se podrían haber resuelto algunos de estos temas. El tercer tema tiene que ver con un hecho que la verdad me conmovió. Cuando yo vi las imágenes de lo que ocurría en el Hospital Santoyani, dije, no puede ser. Mire, el hecho en sí es doloroso. La muerte de una joven. Voy a tratar de contarlo de la forma más objetiva posible. A 3 días de haber sido mamá. ¿Habrá sido una septicemia? ¿Habrá sido una praxis? La verdad que no lo sé y espero que la justicia lo determine. Pero la reacción de aquellos que ingresan al Hospital Santoyani y rompen todo y le pegan a médicos, a paramédicos. La imagen de un joven que se había recibido hacía poco de médico. Quiero recordarles, para muchos ya lo saben, pero que un joven, un estudiante para recibirse de médico pone 6 años de su vida. Ahí recién se recibe. Después le toca la residencia, si tiene la suerte de ser sorteado y puede hacer su práctica para llegar a la especialización en un hospital como el Santoyani. Pero la verdad que yo me pregunté y dije, ¿por qué se llamaba Santoyani? Además de todo esto. Y quiero compartir con usted esta historia. Como tantos otros que deseaban trabajar, mire, si me presta un poquito de atención, usted también se va a conmover y va a entender a lo que quiero llegar. Como tantos otros les decía que deseaban trabajar, ayudar a los suyos que quedaban en Italia y labrarse un porvenir de progreso, el joven Francisco Santoyani llegó a la Argentina en aquellos años en que nuestro país
era tierra de promisión. No tardó en afincarse y encontrar el bienestar con que había soñado en Europa, trabajando primero como cochero para la familia Flores, de quien recibe los terrenos donde se levantaría el hospital, y luego atendiendo su propio y próspero almacén de barrio. Pero un día su hijo sufre los embates de lo que por entonces era una terrible enfermedad, la tuberculosis. Esta desgracia personal pone de manifiesto el espíritu solidario de don Santoianni, quien el 10 de enero de 1929, con 69 años, y ya viudo de doña Urbana Sánchez, decide legar al municipio, bajo ciertas condiciones, una fracción de terreno para la construcción de un hospital para tuberculosos. Las condiciones exigían que la municipalidad construyera el hospital dentro de los 5 años posteriores a su muerte, o su legado quedaría para la Sociedad de Beneficencia Italiana. Hoy, el legado Santoianni destinó para la construcción del hospital la suma de 1.336.000 pesos en moneda nacional y un terreno de más de 66.000 metros cuadrados. El informe memoria de la Dirección de Asistencia Pública del año 1938 destaca la importante labor que cumplirá el nuevo hospital con sus 280 camas. Finalmente, el 18 de mayo de 1940 se entregó formalmente el hospital, donación Francisco Santoianni al municipio de la ciudad de Buenos Aires. Después hubo otros ítems, otras refacciones que lo constituyeron en lo que es hoy un hospital de agudos. Eran las épocas en las que se constituían, después de la posguerra, los hospitales separados con esos pabellones. Esto me lo explicó un gran médico sanitarista hospitalario, el doctor Robinson Holmes de Ayútolo, que yo le decía, ¿por qué estaban hechos en pabellones? Porque había infecciosas, entonces se trataba de que los enfermos estuvieran aislados para que no se contagiaran unos con otros. Después el Santoianni se remodeló. Pero a lo que yo iba era fundamentalmente a lo que era nuestro país, y esto no es ser nostalgioso. Un inmigrante, no millonario, no rico, hizo lo que hizo y donó lo que donó en agradecimiento por la atención que su hijo había recibido. Ahora, ¿qué derecho hay que frente a una situación absolutamente dolorosa y válida y que debe haber provocado la reacción de muchos si realmente creen que fue mala praxis, se entre y se rompa todo? Y se rompa aquello que asiste justamente a los que menos tienen, porque los que más tienen su servicio premédico, tienen otros mecanismos, pero los que menos tienen es a los que más se afectan. Bueno, lo que creo que nos está pasando es que estamos llenos de violencia, y con esto no quiero ser una yogi que les habla, pero la verdad es que no se puede seguir viviendo así. Alguien tiene que reflexionar acerca de cómo manejamos, cómo nos tratamos, por qué nos insultamos, cuáles son los modelos que realmente deseamos imitar. Y yo sé que a lo mejor los modelos no vienen de arriba hacia abajo, sé que a lo mejor usted no comprende algunas cosas como tampoco las comprendo yo, pero me da la sensación de que algo tenemos que cambiar, porque así como estamos no va. No vamos con alumnos de un colegio universitario a los que hay que filmar para comprobar que entran a robar a una de las partes del establecimiento donde se los educa gratuitamente, como es el colegio. Y me parece que en todo esto, la verdad, tenemos mucho que ver los padres. Si no lo hacemos de a uno y esperamos que el ejemplo nos venga de arriba hacia abajo, estamos medio listos. Bueno, otra de las informaciones tiene que ver con la intervención a través de un decreto de necesidad y urgencia de la ex Chicone. Vamos a ver qué pasa con esto, porque bueno, en esto fundamentalmente lo que tiene que ver es la calidad de nuestra moneda y la credibilidad de nuestra moneda. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a tratar de dar una mirada acerca de cómo estamos siendo vistos en el mundo y cómo nos vemos a su vez nosotros desde la mirada de un especialista y de un hombre que se muestra preocupado, y ahora le voy a explicar por qué, acerca de cómo se están manejando las relaciones internacionales. Hoy nos va a acompañar Iván Petrella, es el director académico de la Fundación Pensar, es un hombre muy joven, muy preparado acerca de poder evaluar cuáles son las acciones que el gobierno está tomando con respecto a las relaciones con los otros países. Y por otro lado va a estar el presidente del Consejo Directivo del Centro Armenio, el doctor Alberto Jerejian. Y esta preocupación que los armenios tienen a propósito de ciertas determinaciones que Cancillería ha tomado en el incremento de relaciones, por ejemplo, con Azerbaiyán. Vamos a la presentación de nuestro programa y ya estamos dialogando con ellos.